con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Reporte desde Roma. El Papa salió bien de su operación. Esto es lo che si dijo. Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene. Questa penso sia la notizia che aspettate voi e tutto il mondo. Sta bene ed è sveglio, vigile e mi ha già fatto la prima battuta 10 minuti fa. Allora, questo pomeriggio il Santo Padre presso il Policlinico Gemelli è stato sottoposto all'intervento chirurgico programmato. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo efectivamente el doctor que lo intervino y bueno, dice que ya dio efectivamente sus primeras anécdotas. Bueno, tenemos un papa en todo caso que salió de esta intervención quirúrgica, lo cual nos alegra a mucha gente en todo el planeta. El presidente López Obrador se reunió con el secretario de Transporte de los Estados Unidos para hablar, entre otros casos, de la categoría A o la categoría 1 en la que México no está. En otros temas le comento que el Tribunal Electoral confirmó la amonestación pública al jefe del Estado por no eliminar expresiones que realizó en la conferencia mañana del 27 de marzo. En otros temas el presidente reconoció que hubo un ajusticiamiento en Nuevo Laredo y que se investiga la ejecución extrajudicial. Dice que en su gobierno no se tolerará la impunidad. Sedena informa que cooperará con la investigación. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia confirma la suspensión de la segunda parte del Plan B. Emma Coronel, ciudadana norteamericana, esposa del Chapo Guzmán, salió de prisión y cumplirá su sentencia bajo arresto domiciliario. La Fiscalía General de la República solicita una pena de 82 años contra Murillo Karam. Su defensa dice que es una pretensión que no tiene sustento. Vamos ahora a los tiempos del señor Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo de Morena. Adelantó que el próximo domingo propondrán a los aspirantes renunciar a la candidatura. Muchos de ellos ya lo han hecho. Ricardo Monreal anunció que pedirá licencia, también Manuel Velasco. Usted recuerda ayer, en este caso, Marcelo Ebrard ya adelantó que el lunes lo hará. La jefa de gobierno, hoy recibida por el Verde Ecologista como cuasi candidata por un sector del Verde Ecologista, dice que disciplinadamente esperará el lunes para decir qué es lo que hará. Hace un momento platicaba con Arturo Escobar y dijo, aunque el senador Velasco se presente, un sector muy amplio del Verde está ya con Claudia Sheinbaum. Me declaró hace unos momentos en conversación otro de los aspirantes, Gerardo Fernández Noroña, que hoy tomó cafecito en este caso, con el dirigente de Morena, pues ya explicó todos sus, en este caso, molestias, porque no lo habían incluido, y le dijeron, no va a haber debates, Gerardo. No va a haber debates, así es que pues no sé cómo van a funcionar, supongo que con spots y esto que tanto le gusta, que tan buen resultado le ha dado a Morena. En este caso no habrá debates entre precandidatos, es lo que en principio se está dando a conocer. Le comento en otros temas que la Fiscalía de Veracruz informó que la jueza Angélica Sánchez Hernández será liberada debido a que no hay elementos para justificar su prisión preventiva. También le comento en otros temas que el índice del Estado de Derecho en México, elaborado por World Justice Project, revela que la justicia penal en México muestra una tendencia al estancamiento, una verdadera tragedia que vive este país en ese ámbito, y Nueva York nos lo reportan con una nube impresionante de contaminación debido a incendios que vienen del norte de Canadá. Así es que con estos temas estaremos conversando, después de la pausa. Volvemos. Extraordinaria en relevancia, uno es la que publica Reforma el día de hoy, que son pues las líneas generales del acuerdo, la merienda esta que tuvieron ahí en la librería Porrúa, bueno, en la parte alta de la librería Porrúa, ahí en el centro, los gobernadores, el presidente y todos los demás. Hoy publica en este caso Reforma, que los aspirantes son documentos que hace un momento Sara Pablo nos decía, el presidente no los desautorizó y bueno, pues algunos de los participantes los han venido confirmando. Es muy interesante el tema. Primero que deben renunciar, hoy
el presidente lo confirmó, dijo si lo aprueban tendría que ser así. Durazo lo ha ratificado. Antes del 15 de junio se tendrían que ir todos, lo cual pues abre efectivamente un espacio interesante para que compiten. Podrán hacer proselitismo y dice además son renuncias definitivas, no de pido licencia y si me va mal regreso, no, licencias definitivas. Hacer proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto sin confrontaciones directas, sin debates entre candidatos. Me acaba de confirmar Gerardo Fernández Noroña que le dijo Mario Delgado, oye, pero pues jugando bonito, no se vayan a pelear ni a debatir, sino que vamos a decir, bueno, supongo que se la dedicarán a decir que es histórico, que es trascendente o que es nunca visto el gobierno de López Obrador. ¿Qué van a decir? Si tampoco van a tomar distancia ni del presidente ni de este gobierno, pero tampoco van a debatir, entonces supongo que nos hablarán, a lo mejor como Delfina, ¿no? De los perritos que ha adoptado, o de cuánto quieren a la niñez, o de parte de su historia de vida. No sé de qué van a hablar, porque bueno, se supone que debería haber debate, pero no va a haber. Eso me lo confirmó hace un momento Noroña. Una sola encuesta nacional a finales de agosto. Esto está muy interesante, los resultados deben difundirse antes del 15 de septiembre. El 15 de septiembre, grito y destapado o destapada, una sola, y tendrá que convivir con el presidente pues todo ese tiempo. También pues se antoja difícil eso. Una mesa de negociación con representantes de los 4 aspirantes, van a estar ahí Delgado y Citlali para acordar las empresas encuestadoras, los responsables del sondeo. Después está el ganador, pues será, como ha ocurrido en los estados, coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y resuelven el tema de si tú pierdes el segundo y el tercer lugar, uno se va de coordinador de los senadores y otro se va de coordinador de los diputados. El cuarto lugar, ahí sale, supongo que estará contento Monreal con esto, deberá ser incluido en el gabinete presidencial en una posición privilegiada, bueno, Monreal o Adán Augusto, no sé quién quede efectivamente en cuarto. Todos deben cerrar filas con el ganador de la encuesta. Y bueno, pues a los gobernadores y funcionarios del partido no podrán hacer pronunciamientos y los aspirantes presidenciales deberán evitar difundir sus propuestas, esto no tiene pérdida, en medios informativos críticos de Morena y de la 4T. Así es que bueno, pues supongo que los veremos, ya saben en qué medios, y los estaremos escuchando en entrevistas donde no haya absolutamente ningún riesgo de que les pregunten, oiga, ¿y usted qué opina del desastre que hay en materia científica o qué van a hacer para darle cobertura? Fíjese, tenemos 21 millones de personas en el Seguro Social y la PES de 60 millones, eso ni en Dinamarca ocurre. ¿O qué vamos a hacer con el dato de hoy, de cómo vamos a manejar la productividad o qué ideas tienen? Bueno, les dicen vayan ustedes a los medios pues adictos, cercanos, y bueno, pues es lo que hoy publica Reforma, no desautorizado por el presidente. Cambiamos, pero no del todo, de argumento informativo, seguimos hablando de política y medición de la opinión pública. Vamos con el doctor Jorge. Buen día, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Oye, siempre atentos a tu lectura. Me encantaría pues que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. ¿Qué balance haces de las mediciones que tuvimos para el Estado de México? ¿Qué aprende la industria? ¿Qué aprendemos colectivamente? Y bueno, pues hace un par de meses platicábamos tú y yo sobre la relevancia que tiene en este caso el método de las encuestas. Tanto el gobierno, o sea, el bloque oficialista como la oposición elegirán a sus candidatos o candidatas a través de encuestas. Jorge. Sí, bueno, creo que el primer punto es que Morena va a entrar a un proceso de definición de candidato a través de encuestas. Ahora sí que horas después o días después de que en el Estado de México han sido severamente criticadas, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la sobrerepresentación en el Estado de México de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Entonces aquí sí es un tema, a final de cuentas la selección de candidatos es un tema de credibilidad, ¿no? Incluso tú lo que comentabas de la nota de Reforma, pues ahí mismo se mencionaba que empresas que se hubieran equivocado en el Estado de México, me imagino que de manera rotunda, pues no iban a ser consideradas, ¿no? Entonces,
creo que así de bote pronto, pues el proceso tiene que fortalecer todas las características necesarias para que tenga credibilidad entre los diferentes aspirantes. De hecho, Marcelo Ebrard ha sido muy enfático en que se requiere una encuesta, como él lo dijo, amplia, transparente y que pueda ser supervisada, ¿no? Eso por un lado. Ricardo Monreal también ha sido crítico, incluso él pidió 5 o 6 encuestas, 5 o 6 empresas encuestadoras. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes ahorita a definir, y que incluso la moneda está en el aire, son precisamente las características de la selección por encuesta. No solamente cuántas empresas encuestadoras privadas harán lo que se llama encuestas espejo, es decir, replicarán la encuesta oficial del partido, sino también si se va a elegir a través de una sola pregunta, que es lo que sugiere Marcelo Ebrard, o se va a hacer una serie de preguntas como tradicionalmente se ha hecho. ¿Hay algún método, sí, Jorge, hay algún método, digamos, que se prefiera, una sola encuesta, la urna simulada? ¿Cuál podría ser más confiable? En este caso estamos hablando de una sola encuesta, dice el documento, a nivel nacional. Yo supongo que, bueno, una sola encuesta tendrá, ustedes además, y me refiero a ustedes, a ti, a tu socio Márquez, han innovado mucho en esto. Oráculos, por ejemplo, nos permitió tener los agregados, tal manera que si había una encuesta que andaba como muy salida de rango, podía efectivamente corregirse, o teníamos una idea de por dónde iban las cosas. Supongo que habrá una masa, un cúmulo de encuestas que permitan más o menos dar un conjunto de datos que sean consonante, si hacen solo una a finales de agosto, Jorge, que pueda servir como referente, digo yo. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a ver en los medios de comunicación pues ejercicios que buscan replicar el de Morena, ¿no? Creo que una de las características precisamente de este proceso es que pueden ser replicados por medios o por hasta un empresario puede financiar una encuesta para saber cómo va a quedar el ejercicio de Morena, ¿no? Porque precisamente las características de replicabilidad son muy importantes. Entonces, sí vamos a tener esta información. Lo que no sabemos es eminentemente el cuestionario y cuántas preguntas van a hacer. Ojalá y sea algo muy transparente, digamos, de que se pueda saber cuántas hay. Hay que señalar que el proceso actual que sigue Morena, y creo que este es un punto importante, al utilizar diversas preguntas y asignarle un peso o un valor a cada una de estas preguntas, a quien se lleva cada una de estas preguntas, te genera un efecto tipo colegio electoral estadounidense. Es decir, el ganador se lleva todos los puntos de cada pregunta, aunque la gane solamente por 1%, por un punto porcentual. Esto lo que genera es que te construye una mayoría para el ganador. Y creo que es muy importante en términos de la legitimidad de quien emerja de este proceso, pues precisamente que sea una mayoría clara. Si es una sola pregunta y se mantienen estos 6 nombres que se han barajado, pues de manera natural va a haber mucha fragmentación en las preferencias. Entonces, imagínate un escenario donde pues es elegido el presidente de la República o la candidata o el candidato a la presidencia de la República, y la diferencia es solamente de 5 puntos porcentuales. En cambio, el otro sistema de muchas preguntas sí te permite construir una mayoría. También hay otro tipo de... Como ocurrió en el 12, ¿la experiencia del 12 es útil, Jorge? Pues, digamos, es un referente, ¿no? De que para elegir a si era Marcelo Ebrard o López Obrador. Exactamente, y también porque no debemos olvidar que se trata de ejercicios estadísticos con un margen de error.
Entonces, si la diferencia es de 5 puntos, pero el margen de error de las encuestas o de la encuesta que se utiliza, pues excede esto, que naturalmente tiene que ver con el tamaño de muestra, pues no estás generando precisamente este ganador por una mayoría contundente, ¿no? Y la otra, digamos, la contraparte, la aceptabilidad de la derrota, o sea, me ganó y lo acepto, ¿no? En buena lid. Exactamente. Digo, creo que aquí hay otras variantes que ni siquiera se han planteado ni se han considerado, pero que es útil tenerlas en mente porque a final de cuentas el proceso de selección por encuesta pues tiene muchas similitudes con una elección, ¿no? Y hay un método que se llama de segunda vuelta automática o Ranked Choice Voting, que es básicamente que tomas en cuenta la segunda preferencia de quienes quedan en último lugar y asignas esa segunda preferencia a quienes están en los primeros lugares y el ejercicio lo hace sucesivamente hasta que se logra construir una mayoría. Mira. Yo creo que o sea, Morena, preguntas, si Velasco queda al final, ¿cuál preferiría? ¿Adán Augusto, Claudia o el que así es, ¿cuál es su segunda opción? Y se los repartes a los que se quedaron. Y te vas, y si nadie tiene la mayoría absoluta, bueno, te vas con el cuarto lugar, cuáles son su segunda preferencia, y la vas asignando de tal manera que logres una mayoría absoluta. Yo creo que para Morena esta debiera, o para cualquier partido, esta debiera ser un elemento central. Sí, porque la coalición opositora también va a usar encuestas, ¿no? Exactamente. Y esto es algo que se puede hacer en una encuesta sin ningún problema, ¿no? Preguntas la segunda opción. Como te decía, el método actual que utiliza Morena sí genera una mayoría absoluta, representa, digamos, a quien queda en primer lugar. Por eso veíamos en ejercicios anteriores, pues, de que ganan por 9 puntos a 1, 8 a 2, etcétera, etcétera, aunque las diferencias porcentuales no sean tan marcadas. Pero bueno, esos detalles, digamos, que son centrales, son precisamente los que al parecer van a estar definiendo en esta semana pues los representantes de los aspirantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser las características de la medición? No sabemos si va a imperar, digamos, el apego al precedente, es decir, lo que se ha hecho en las últimas preguntas, en las últimas encuestas, o se va a modificar. Hay que señalar además que esta pregunta que muchos consideran como la central y que de hecho es la que vale más en los ejercicios de Morena, que es ¿quién preferiría usted que fuera el candidato de Morena a la gubernatura o la presidencia de la República? Es la única pregunta donde se ponen a competir entre ellos. Y porque en las otras pues es qué opiniones positivas tienes, qué atributos tienes, pero no compiten entre ellas. Esta es la única donde obligas... ¿Quieres melón o sandía, no? Exactamente. Y esa característica misma es la que se presta que haya estrategia. ¿A qué me refiero? Pues que puede haber declinaciones, ¿no? Alguien que dentro de un mes vea que está en la última posición, pues a lo mejor decide regresar a su puesto si es que pidió licencia. Pero como ocurre en las segundas vueltas, pues no sabemos si a lo mejor esta persona que decide declinar se inclina y públicamente decide apoyar a alguno de ellos, ¿no? Sí, Entonces, quizá en una votación aún, pero en una encuesta es difícil porque son percepciones. Además tenemos una izquierda como muy almibarada. Bueno, no entramos a ese debate ahora contigo. No quieren debatir, Jorge, lo cual a mí me parece increíble. Mundo político en el que no se debate. Pero preguntarte finalmente, oye, hace algunos años platicábamos tú y yo del tema de por qué sobreestimaron algunas encuestas en su momento a Enrique Peña Nieto. ¿Qué ocurrió en el Estado de México desde tu punto de vista? ¿Por qué sobreestimaron tanto a Delfín
Delfina Gómez, y aprovecho para preguntarte si es posible que se esté sobreestimando también el desempeño del presidente y la posición de Claudia Sheinbaum en algunas de las encuestas, en algunas de las tuyas aparece también en nivel muy alto. Jorge. Ciertamente, lo que hemos observado en las encuestas es una sobrerepresentación de Morena, y esto lo vimos en 2021, donde las encuestas para diputados federales registraron en promedio una sobrerepresentación de Morena. No es algo nuevo la sobrerepresentación, digo, en la época del PRI era muy frecuente. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que puede estar detrás? Bueno, yo creo que un elemento que debemos tomar en cuenta es que tenemos una administración federal que entrega muchos recursos a diferentes grupos sociales y que utiliza una estructura de movilización, los famosos servidores de la nación, que pues van y visitan a las casas. Uno de los retos que tenemos los encuestadores es que la gente, cuando la vamos a entrevistar, pues simplemente pues no caiga en confusión alguna de que de alguna manera pudiéramos estar asociados a algún partido político o en este caso al gobierno, porque ese podría ser una fuente de la sobrerepresentación de Morena. En segundo lugar, también ocurrió en el Estado de México, y precisamente por las mismas razones de la estructura de movilización, pues resulta que en muchos lados que íbamos a encuestar, a veces de manera simultánea había mítines. Entonces, pues imagínate para el entrevistado, si sabe que en su sección electoral hay un mitin o se está realizando un evento de tal o cual partido y tú llegas a entrevistar, pues la probabilidad de que te asocien al encuestador con ese partido es alta, y eso pudiera ser una de las razones de la sobrerepresentación. Pero bueno, ese es el contexto en el que nos toca trabajar. Yo creo que para enfrentar esto, pues tenemos que hacer un análisis pues mucho más riguroso, mucho más fino, pues de la información de la encuesta. Y te doy un solo ejemplo. En las diferentes encuestas que se publicaron, quienes no te respondían la pregunta de intención de voto, lo que a veces comúnmente llamamos los indecisos, era de más de 20%, que es un porcentaje muy alto. ¿Y qué era o qué es lo que hace la gran mayoría? Los asignas, ¿no? Exactamente, los asigna proporcionalmente. Pero yo creo que algo que hay que tener presente es que hoy día difícilmente hay morenistas de closet. Por el contrario, lo que tenemos, lo que hemos visto, pues es de que precisamente ocupan una parte importante del debate político, del espacio mediático, ya no digas de los puestos políticos, ¿no? Entonces, asignar de manera proporcional esta no respuesta creo que puede contribuir a la sobrerepresentación de Morena, y lo que se tiene que hacer es un análisis más fino de si las respuestas son consistentes. ¿No? Bueno, doctor, tú sabes que me pasaría 2 horas hablando contigo, pero me están ya carrereando y naturalmente tenemos que ir a otros temas. No sabes cuánto te agradezco el tiempo. Igualmente, que estés muy bien. El doctor, buen día para fortuna nuestra. Hoy, platicando de este tema, pues uno de los asuntos fundamentales es si las encuestas van a elegir al candidato, pues hay que estar muy pendientes, hay que familiarizarnos con este tema y los riesgos que hay efectivamente con ellas. Maximiliano, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, auditor de la República. Fíjate que este día, en medio de una conferencia que tiene la gobernadora cada semana, anunció la detención de Carlos Miguel N., alias El Abulón, o conocido también como El León. De acuerdo a la información, esta persona, este objetivo delictivo, pertenece a los mezcales. Recordarás que desde el mes de febrero del año pasado, un año 2022, el más violento en el estado de Colima, y que no frena, pese a la detención ya de 3 integrantes de los mezcales, no frena la violencia en la entidad. Comentarte
que en esta comunicado que hace la gobernadora se habló de la detención y bueno, pues se colgó en esta situación porque no sé, de acuerdo a la información que ha trascendido, esta persona, el Abulón, fue detenido en el estado de Michoacán, en una ranchería conocida como El Ranchito, en la zona de Coahuayana. Y bueno, pues comentarte que dice la gobernadora que la Fiscalía General del Estado, en donde está trabajando Belén García, pues también contribuyó a la detención de esta persona, aunque los elementos de la Marina fueron los que realizaron la detención. Muy bien, pues te agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Seguimos con la información. Vamos ahora con el embajador Ventura. Él, usted lo sabe, bueno, pues ha sido subsecretario de este país, embajador en múltiples países y es consejero de Albright Stonebridge Group, miembro de COMEX. Y embajador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, lluviosas, Leonardo. Noches lluviosas después de días calurosos. Julián, ¿cómo estás viendo la situación? Se leen que hay una contraofensiva que ya arrancó del lado de precisamente Ucrania. Hay este atentado en contra de una presa y hay una reconfiguración del Consejo de Seguridad con 5 nuevos miembros, o bueno, 5 países que ocupan esas posiciones. ¿Cómo estás viendo el panorama, embajador? Pues nos estamos acostumbrando a una turbulencia permanente. En el caso de Ucrania, pues lo niegan los voceros oficiales del gobierno y del ejército ucraniano, pero pues estamos en lo que parece ser al menos el preámbulo de la muy anticipada contraofensiva ucraniana. El hecho es que en los últimos días hemos visto una mayor intensidad en las operaciones de artillería y sabotaje, sobre todo hacia el este del país, en estas regiones de Donetsk y Lugansk, donde está esta ciudad de Bakhmut, donde se dio pues la batalla más sangrienta de la guerra hasta el momento el mes pasado, zonas controladas por Rusia o sus simpatizantes independentistas. Se describe lo que está sucediendo pues como operaciones de tanteo, ¿no? Un poco para medir la capacidad de fuerza rusa en diversos puntos y evitar la concentración de sus tropas en puntos neurálgicos. Y pues, ¿qué ha hecho Rusia? Ha intensificado sus ataques aéreos contra la capital y otros puntos logísticos, más de 400 ataques de drones iraníes y misiles, pues que buscan de alguna forma amedrentar a la población, intimidar a los tomadores de decisiones. Entonces, pues sí hay mucho movimiento en este sentido. Zelensky ha buscado moderar las expectativas, señalando que pues cualquier ofensiva va a ser de larga duración y tendría un costo muy elevado definitivamente. No sabemos qué dirección va a tomar la operación ucraniana, y como mencionas, pues justo en esta frontera de una eventual proyección militar hacia el sur está el río Dnipro, que corre desde el suroeste del país hacia la central nuclear de Zaporizhia, y donde se destruye esta presa hidroeléctrica gigantesca de Kakhovka, que está controlada por Rusia, y pues hay miles de personas en riesgo de ser desplazadas. El secretario general de la ONU la describió hoy como una catástrofe monumental, humanitaria, ecológica, y se están echando la culpa a Rusia y Ucrania. Parece que fue una explosión deliberada. No hay forma de realizar una verificación independiente, aunque hoy el presidente turco habló con Putin y según los reportes de prensa pues le habría pedido que acepte el establecimiento de una comisión independiente. Entonces estamos en un escenario de pronóstico reservado, Leonardo. ¿Cómo se define el éxito? ¿Qué va a pasar con esta contraofensiva? ¿Va realmente a modificar la situación en el terreno? ¿Va a dar lugar a un nuevo estancamiento que prolongue indefinitivamente el conflicto? Oye, y en el Consejo, que ha estado pues paralizado por la decisión de Rusia de invadir, Rusia miembro permanente de ese Consejo, bueno, están analizando por supuesto el tema de la presa, pero entran Argelia, Sierra Leona, Guyana, República de Corea y Eslovenia. Se había planteado la posibilidad de que entrara Bielorrusia, que era una posición que inquietaba a muchos por su cercanía con Moscú, pero esta nueva configuración nos permite esperar algo, embajador, o seguiremos teniendo un Consejo de Seguridad paralizado. Pues mira, yo creo que va a seguir la misma situación. La nueva composición del Consejo con estos 5 nuevos miembros no permanentes, pues no apunta a acciones de alto perfil. Los otros 4 miembros que ya están en el Consejo pues son Ecuador, Malta, Mozambique y Suiza. Ninguno de ellos actores de gran peso diplomático. Ya no estarán, por ejemplo, Brasil
e India a partir de enero del año del año próximo. Y pues las divisiones en el Consejo, la parálisis como la describes, pues reflejan la polarización política global. No hay que olvidar que pues la acción de los organismos internacionales depende de la capacidad de lograr consensos y de la voluntad política de los Estados miembros. No tienen vida propia. Y en ese sentido, pues Ucrania ha dominado los debates, más de medio centenar de reuniones dedicadas a este tema desde enero de 2022, pero no vamos a ver una acción más asertiva o contundente, al menos desde el Consejo de Seguridad. Yo sigo creyendo pues que es un organismo en cualquier caso esencial, como caja de resonancia del sentir internacional, con múltiples responsabilidades, con todos sus defectos y limitaciones. Muy bien. Pues, embajador Ventura, como siempre, muy agradecido contigo. Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches a todos. Gran abrazo. Pausa. Regresamos. Voy a enlazarme con Enrique de la Madrid, como todas las semanas. Antes le informo que el metro pues no tiene servicio en la línea Pantitlán. El servicio se ofrece únicamente en la estación Canal de San Juan a La Paz, debido a una revisión del sistema del suministro eléctrico. Autobuses de RTP apoyan el traslado. Bueno, pues nuestra falla de cada día. También le informo que está en Moctezuma, se reunió con el senador Chris Van Hollen. Él le explica, bueno, pues la situación que está teniendo México y los esfuerzos que hace para contener el tráfico de fentanilo. Y una sugerencia, verdaderamente, me parece un artículo muy, muy interesante, como buena parte de lo que publica el diario El Economista, que realmente tiene, en fin, contenidos muy buenos. En este caso es de Andrés Velasco, un chileno que dirige la Escuela de Políticas Públicas en LSE, en London School of Economics, y es cómo la extrema izquierda le allana el camino a la extrema derecha. Hace algunas semanas platicábamos de esta ley del péndulo, ¿no? Como los excesos de la izquierda, en este caso la España de Podemos y bueno, todos estos grupos han llevado a pues, que la derecha regrese, además regrese con una fuerza, en algunos casos extrema. Dice en este caso Andrés Velasco, en octubre del 22 los chilenos eligieron una convención constitucional de extrema izquierda, que produjo un texto tan extrañamente radical que casi 2/3 de los votantes lo rechazaron. Dijeron, no, esto no. Ahora los chilenos eligieron un nuevo Consejo Constitucional y pusieron un partido de extrema derecha en el asiento del conductor. Como los extremos, la política de los extremos, lo que va llevando es a su contraparte. Y uno echa en falta esta política del centro racional, de la moderación, que bueno, pues en muchas democracias, Chile era así como el chico bien portado de América Latina, se va envenenando el ambiente político, a veces discursos racionales que permitan a los países dar el gran salto. Pero bueno, dejo ahí la reflexión, les recomiendo mucho que le eche un vistazo al texto de Velasco. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor José, muy apenado porque iba yo a visitarte en tus espléndidas ahora nuevas instalaciones, pero la lluvia simplemente no me dejó llegar. Ya será para la próxima, espero que me disculpes. Te espero porque tenemos muchos días, pero sí, teníamos ganas de verte. Enrique, ¿cómo estás viendo el país? ¿Cómo está el debate después de las elecciones en Coahuila y el Estado de México? Pues para mí ya la conclusión, digamos, de esas dos elecciones, o una de las conclusiones importantes y dos a reflexionar. Una es que del lado de la oposición tenemos que ir juntos, o sea, no nos queda de otra. En el caso de Coahuila, yo creo que obviamente pues, fue un éxito muy, muy importante, pero incluso en el Estado de México, donde no se ganó, esa es la última encuesta, son 8 puntos de diferencia, por decirlo así, entre la oposición y Morena y sus aliados. 8 puntos de diferencia, pues con un presidente con un nivel de aceptación del 62% del Estado de México, con muchísimos recursos. Que a lo mejor también está sobreestimado, Enrique, pero bueno, es una hipótesis. Sí, pero digamos, aún así lo que yo puedo ver es que el nivel de aceptación del presidente está 10 puntos arriba que lo que obtuvo sus partidos, sus aliados. Y entonces, pero de este lado sigue siendo obvio que tenemos que ir juntos. ¿Cuál es el reto ahora? Un método. El método es el mensaje, Leonardo, el método es el mensaje. Porque si sí queremos ganar, como es el caso mío, si sí queremos competir y ganar, entonces tiene que ser un método democrático, abierto y muy ciudadano. Y abierto, que haya debates y que la gente pueda escucharnos y pueda saber qué piensa una persona, qué piensa el otro, cuál es el proyecto de país, cuáles son las causas que se enarbolan, qué tanto invitan a la gente a ser escuchada. Y que sea la gente la que decida, porque al final del día, quien votaría
sería la gente. Pues una vez que sea la gente la que decida quién debe de conducir. Y otra reflexión que es diferente. 1 de cada 2 mexiquenses decidió no votar. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y creo que es importante hacer un estudio sobre el tema. Porque no importan estos llamados de es que vayan a votar, pues es como si me digas ponte a dieta, o ponte a hacer ejercicio, o deja de fumar, o ponte a estudiar. Pues esos no son mensajes. Lo que tenemos que saber es qué mueve a la gente, por qué no van a votar, qué los motiva, qué los inhibe. Y creo que esa es una tarea muy importante, pues porque sí necesitamos aumentar el nivel de participación, pero que sepamos qué mueve a las personas para que entonces podamos dirigirnos a sus causas, a lo que los mueve. Creo que esa es la segunda reflexión. No puede ser que 1 de cada 2 mexiquenses o 1 de cada 2 mexicanos decide no ir a votar. Sí, sí, absolutamente. Oye, y supongo que habrá pues todo un debate de a quién se dirige uno en las siguientes campañas, ¿no? Tienes un segmento que está absolutamente blindado en términos de lo que es opinión del gobierno. Ocurra lo que ocurra, su opinión es positiva. Les digan que, por ejemplo, los aspirantes, las corcholatas no van a debatir. Supongo que para un 30 y tantos % del electorado eso da igual. Pero hay un sector muy amplio que está esperando, una autocrítica de lo que ha sido la vieja partidocracia y nuevas ideas. Déjame poner sobre la mesa un tema, Enrique. Seguimos atorados en temas de productividad. Hoy salió el dato del INEGI y llevamos 20 y tantos años atorados con eso. Y supongo que hay mucha gente que está esperando que le digan algo diferente y no solo lamentarnos, decir, bueno, pues así es México, Enrique, ¿qué le vamos a hacer? Mira, yo veo 2 cosas muy importantes. El mexicano sigue pensando, sale una encuesta muy interesante en Nexos la semana pasada, la del mes pasado. El mexicano sigue pensando que el esfuerzo es lo que nos saca adelante. Yo también lo comparto. Pero un esfuerzo con oportunidades rinde más. O sea, un esfuerzo, pero además con educación y capacitación de calidad rinde más. Un esfuerzo acompañado de un sistema de salud universal que te atienda si te enfermas rinde más. Entonces yo también parte de mi mensaje es, yo también creo en el esfuerzo, pero creo también en las oportunidades. Y si no nos damos oportunidad de los mexicanos, no vamos a salir adelante. Y esa es la otra observación de esa encuesta. El mexicano quiere, lo que más le importa es que cada uno de nosotros y nuestras familias salgan adelante. Entonces yo creo que ese es el mensaje, o uno de los mensajes. Yo compro tu esfuerzo, pero un esfuerzo sin oportunidades es como andar caminando en una banda, en una caminadora, en un descuido y hasta te caes porque vas en reversa. Y el mundo va muy rápido, entonces nosotros necesitamos como mexicanos, sí nuestro esfuerzo, pero oportunidades que hagan que nos permita salir adelante a nosotros y a nuestras familias. La vive la de los liberales salvajes, ¿no? Muy interesante cómo la gente enfoca su propia situación. Pero lo ligo, Enrique, con el tema de la productividad. Tú conoces muy bien esos datos. La OCDE ha demostrado que de todos los países que la integramos, quien más horas dedica al trabajo y menos vacaciones tiene son los mexicanos. Pero el resultado en materia de producción no es buena y eso encaja perfecto con lo que tú dices. Bueno, tú estar corriendo como loco en la banda, pero a lo mejor no tienes ni el entrenamiento o no has captado que hay que hacer determinadas cosas. Es decir, mejorar un entorno para decir, mejor no hace falta trabajar tantas horas, sino trabajar mejor. Y es que ese es el truco, ¿verdad? En la vida. Yo creo que no se trata de trabajar más horas. Como bien señalas, los mexicanos somos de los que más trabajamos. Pero si lo que producimos vale poco, claro, o como tú bien señalas, la productividad es baja, y si lo que produce un alemán con menos horas vale más, porque es más sofisticado, o lo que produce un americano vale más y por lo mismo le pagan más, sí, estoy de acuerdo, hay que tener esa conversación y por eso hablo de las oportunidades. Mexicanos con capacidades, con habilidades y con empleos más sofisticados, a fuerza sube nuestra productividad y vamos a ganar más. Por eso yo sí insisto, yo también soy de la cultura del esfuerzo, pero no es suficiente para avanzar. Es esfuerzo y habilidades, y capacidades, y educación, y salud. No es solamente el echaganismo, ¿no? Que el mexicano vaya que le echa ganas. Tiene que haber un acompañamiento y creo que eso sí le toca al Estado mexicano y al sector empresarial acompañar a los trabajadores y a los mexicanos para subir eso que tú dices, la productividad, que al final del día que es lo que vale, lo que producimos y se traduce en ingresos para nosotros. Yeah. ¿Algún apunte más, Enrique? Pues que yo no perdería el ánimo, porque sí se puede y porque México merece más. Y los mexicanos no pueden estar, muchos de ellos, en modo de sobrevivencia. Pues me llega para sobrevivir. No, merecemos más.
y vamos por más, y hay que darnos las oportunidades para alcanzar ese más. Y tengo la impresión de que ahí en el sector juvenil, del que hemos hablado tú y yo muchas veces, hay que activar mucho más ese debate, ¿no? Yo sigo sintiendo a los jóvenes un pelín desenganchados del debate nacional, pero bueno, es una impresión que yo tengo. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias. Cuídate. Y vamos ahora contigo, Humberto Barrera, adelante. California, y es que se dio a conocer la noticia de que la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, quien estaba detenida en una prisión de mediana seguridad en Fort Worth, Texas, salió de prisión para terminar su condena en detención domiciliaria. Coronel, quien cumplía sentencia de 3 años en prisión y quien estuvo detenida durante 15 meses por cargos de lavado de dinero y narcotráfico para el cártel de Sinaloa, que era liderado por su esposo El Chapo Guzmán, fue trasladada el pasado sábado 30 de mayo a Los Ángeles, California, en donde cumpliría con el resto de su sentencia en un centro de transición. De acuerdo a las leyes estadounidenses, Emma Coronel debe cumplir con un proceso de reinserción a la sociedad y se le permitirá realizar actividades fuera del centro de detención. Cabe mencionar que Emma Coronel es madre de gemelas y que son hijas de Joaquín El Chapo Guzmán y quienes viven en California con familiares muy cercanos a Emma Coronel. También saldrá libre el próximo 13 de septiembre de aquí de Los Ángeles para, bueno, ya volver a su vida normal. En la información, te saludo desde Los Ángeles, California. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Les recuerdo que Emma Coronel es ciudadana americana. Yo creo que deberíamos recordar más eso, fíjese. Deberíamos recordar más que hay pues un montón de grupos criminales, pero que tienen también la nacionalidad americana, por aquello de que no estén diciendo, oiga, los delincuentes son siempre mexicanos o los ladrones siempre vienen de fuera. No, hay gente que nació en su territorio y que hace eso, se dedica a eso. Y hay mucha gente en los Estados Unidos que compra drogas y que por esa misma vía, igual que aquí se compran productos robados y se compran productos falsificados, beneficias, engordas a las redes criminales. En Estados Unidos hay mucha responsabilidad y hay que recordar que esa señora es ciudadana americana también, nuestra. También, si usted quiere, pero no olvidar eso para que todo mundo asuma la parte, la corresponsabilidad fundamental. Doctora Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre te saludo con mucho gusto. Estaba escuchando a Enrique de la Madrid y me encanta porque voy a puentear justamente el comentario con algo que sucedió en estas fechas, y es la cancelación de las normas oficiales mexicanas. ¿Te enteraste? Como todos nos enteramos. Pues claro, y oí al presidente que dijo que eso mejor ni hablar, solo les interesaba unos cuantos. Andrea. Quisiera hacer unas reflexiones muy breves y concisas para que tu público, sobre todo todos los que nos están escuchando, entiendan el impacto que esto tiene, sobre todo los que estamos al frente como médicos en el tratamiento, y sobre todo también, y digo el puenteo con el comentario de Enrique, porque estamos también a cargo de la educación de muchos jóvenes que vienen atrás de nosotros, y en medicina y en la práctica clínica sucede mucho y se utilizan muchas de estas normas no solo para el tratamiento, sino también en vía de la formación de estos jóvenes. Entonces, son más de 30 normas oficiales mexicanas canceladas, alrededor de 30 de ellas están relacionadas con la salud de los mexicanos, pero aquí lo importante es que no son cualquier norma, Leonardo, estamos hablando de algunas de ellas enfermedades que pues predominan en nuestro país: obesidad, diabetes, sobrepeso, temas que tienen que ver con lactancia materna, tuberculosis, que recordemos aquí en México todavía tenemos, etcétera, varias cosas que tienen que ver con vigilancia y prevención en muchas enfermedades. Lo que aquí quiero reflexionar es, en primer lugar, el derecho a la protección de la salud, pues no puede existir si no tenemos leyes o normas. Básicamente tiene que haber una vía trazada de cómo tenemos que abordar al paciente, tratar al paciente, diagnosticar al paciente. No puede haber lugar a dudas, lugar a tergiversaciones o a libre albedrío de parte del médico, porque ya vimos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Durango, en Tamaulipas, con el hecho de que hay anestesiólogos que meten sus propios medicamentos, claro, a los quirófanos. Entonces, muy buen punto, sí. Sin normas oficiales generales y que sean obligatorias, la verdad es que la posición es muy fácil para que los médicos
pues simplemente tomen cualquier cantidad de variantes en cuanto al tratamiento y la efectividad de los mismos, y pues obviamente estamos profundamente preocupados, no solo los médicos que estamos de a pie, por ejemplo, como epidemióloga de a pie tampoco, pero los de las asociaciones, federaciones médicas de varias especialidades, pues obviamente estamos urgidos de entender qué es lo que está pasando y cuestionar, por supuesto, al gobierno y nuestras autoridades sobre qué va a pasar en tanto a la calidad y la efectividad de estos tratamientos. Se habla de que se asume que van a querer tener más libertad para que entren otros productos farmacéuticos de otros lugares para que puedan tener esto en su uso. Sin embargo, te recuerdo, con estas modificaciones, si no hay una receta, un orden donde te diga que hay una receta que se tiene que emitir y surtir, si no hay tal, si es omiso totalmente eso, pues simplemente no existe una receta no surtida y no hay escasez de medicamentos. Entonces, para que entiendan el impacto que hay, entonces no se registra eso. De modo que solamente invito, con esto cierro el punto, a que no dejemos esto nada más en un tema del cuerpo legislativo, sino que nos levantemos de verdad con pacifismo y pongamos en tema esto. Son totalmente perfectibles estas normas, tenían mucha área de oportunidad y la siguen teniendo, pero no puede no existir, Leonardo. El marco legal en el que nos amparábamos con esto pues era muy importante, y ahora sin esto pues me parece que vamos de mal en peor. Yo creo que, bueno, lo dejas perfectamente claro y creo que los argumentos son absolutamente contundentes. Vamos a ir a engarzar con esta problemática que se ha dado en el norte del país. ¿Algún apunte más, Andrea? Mira, únicamente nada más quisiera enfatizar a todos nuestros jóvenes. Está muy en boga ahorita el uso de una droga que se llama chocongos, son chocolates que están fabricados con hongos alucinógenos que tienen LSD, ácido lisérgico y psilocibina, y están están muy de moda, debo decirlos, en varios eventos sociales y demás. Se los están dando, y no solo a los jóvenes, sino también caen niños con el consumo de esto, adultos mayores. Y lo importante de esto es que pues tienen efectos en el sistema cardiovascular de las personas, pueden llevar a las personas al hospital. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Chocongos se llaman? Chocongos, y son literalmente son chocolates que están preparados con hongos alucinógenos, tienen ácido lisérgico, tienen este psicotrópico que finalmente no se considera que vaya a causar una dependencia. De ahí es también un poco la inquietud de si se debe prohibir o no. Inclusive la Sociedad de Psiquiatría en Canadá, en Londres, en Estados Unidos, la están utilizando la psilocibina para tratar ansiedad y depresión. Sin embargo, pues a estas dosis y de la manera en la que se están preparando, puede inclusive tener un riesgo de suicidio a la gente y brotes psicóticos. Y entonces de por sí estamos, como estamos, Leonardo, no queremos más problemas de este tipo. Entonces tengan cuidado, por favor, tengan cuidado con sus niños cuando vayan a algún evento social de algún tipo, no consuman este tipo de chocolates de dudosa procedencia. Magnífico, tomo nota. Doctora, un gran abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para afortunarse a todas las semanas en este espacio. Y hago una reflexión para usted, para irnos. O sea, el jefe del Estado dijo, estos temas le interesan a unos cuantos. Ya vemos que no es un asunto menor. Estamos ante un tema de enorme centralidad. Y a veces me pregunto, aunque pues yo mismo me respondo, tenemos un presidente que en algunos temas está perfectamente enterado, todo lo electoral lo domina, pero hay expedientes sobre los cuales habla. En este caso, esto de las normas, hace unos días, recuerda que dijo que iba a haber pacto con el narco, un pregunto que no había leído. Hoy leo, por ejemplo, el texto de Arturo Sarucán sobre la política exterior, y dices, bueno, ¿cómo ha llevado la política con Perú? Así, a golpe de intuición pura, sin profundizar en los expedientes, y eso a veces tiene consecuencias. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.